Hola suspireros, bienvenidos a mi canal sobre cine español. Hoy, aprovechando las recientes festividades de la Virgen de la Paloma, os traigo el comentario de la tercera versión de La verbena de la Paloma, dirigida en 1963 por José Luis Sáenz de Heredia. A comienzos de los años 60 del pasado siglo, empiezan a surgir dentro de nuestro cine una serie de directores noveles que intentan dar un aire de modernidad y resiliencia al celuloide patrio. En este contexto en el que las viejas fórmulas conviven de un modo bastante anacrónico con las nuevas, el realizador José Luis Sáenz de Heredia dirige esta nueva versión de la inmortal obra de Tomás Bretón, tercera adaptación al cine de un asunto que siempre había tenido una gran aceptación entre el público, como sigue haciéndolo hoy día en sus recurrentes reposiciones teatrales, ya que tanto el libreto de Ricardo de la Vega como la música de Bretón se han erigido de manera indiscutible no solo en la esencia de ese Madrid castizo idealizado, sino en parte de la cultura popular española al tratar de forma absolutamente genial temas eternos, como los celos, la necesidad de reverdecer amores a cualquier edad, la irrefrenable y temperamental pasión juvenil, la inevitable protección maternal o la ambición por ascender a una vida mejor. Todo ello contado a través de una serie de tipos que representan al pueblo llano del modo más directo y democrático, con expresiones que ya forman parte del acervo cultural, del mismo modo que sus personajes han quedado para siempre retratados como estereotipos del viejo verde, el amante impulsivo, la muchacha coqueta o la vieja ambiciosa. Sáenz de Heredia era muy consciente de la fuerza del material que se traía entre manos, encargándose de potenciarlo a través de un guión propio, que es uno de los mayores aciertos de una película que contaba con el hándicap de una versión anterior dirigida en 1935 por Benito Perojo, considerada no solo una de las mejores películas de la historia de nuestro cine, sino la mejor adaptación del género a la pantalla española, con lo que las comparaciones entre ambas se hacían inevitables. Perojo participa también en el presente proyecto, esta vez en calidad de productor, junto a Cesario González, la otra gran empresa fílmica del momento, uniendo esfuerzo económico, ya que era consciente de la necesidad de dotar a la versión moderna de los mayores medios disponibles para hacerla lo suficientemente atractiva para el público de 1963. De este modo no se escatiman medios y la verbena de Sáenz de Heredia cuenta con el atractivo del color, el sonido estereofónico y la pantalla panorámica, intentando emular los grandes musicales hollywoodienses de la época, condición que se resalta en toda la publicidad del estreno como forma de llamar a las salas a un espectador que ya conocía la historia de corrido y la había presenciado cientos de veces en el cine y la escena. Pero si a alguien debemos la realización de la película, es a la apasionada defensa que su protagonista, Concha Velasco, hizo del proyecto, a pesar de que inicialmente ella no iba a formar parte del reparto de la película. La actriz mantenía por entonces una relación sentimental con Sáenz de Heredia, que se había convertido en una especie de protector y consejero artístico, colaborando con ella en cine y teatro, ya que el realizador era un gran conocedor del mundo del espectáculo en toda su dimensión. Juntos habían visto en París una puesta en escena de West Side Story, y Concha quedó entusiasmada proponiendo al director hacer algo parecido en cine con Nuestra Zarzuela, género del que estaba absolutamente enamorada, y no paró de convencer a Sáenz de Heredia para que presentara el proyecto con un guión propio que adaptase la historia con un aire moderno. El director recogió el guante y se puso manos a la obra escribiendo la historia, teniendo en mente a Carmen Sevilla y Tony Leblanc como protagonistas, a tenor de la química que ambos habían demostrado como pareja chulapa y postinera en La Revoltosa de 1949. Tanto Carmen como Tony eran dos de las estrellas más importantes del cine español del momento, con lo que vender la idea de este modo le parecía una garantía de éxito. Así las cosas, se empezaron a construir unos impresionantes decorados en unos terrenos cercanos al actual M30, que recreaban con todo lujo de detalles el Madrid de finales del siglo XIX, mientras que la espectacular verbena del final, con su noria, su tío vivo y sus barracas de feria, se levantaría en los jardines de Fuente del Fresno. Sin embargo, la pareja protagonista planteada se caería tempranamente del proyecto. Carmen Sevilla estaba bastante enfadada con Benito Perojo, ya que éste le había ofrecido a Sara Montiel el papel principal de La Violetera, película que estaba destinada a ella y supuso la consagración internacional de La Manchega, por lo que no mostró demasiado interés en trabajar con el productor. Ante esta situación se retiró también la candidatura de Tony Leblanc, siendo sustituido por Vicente Parra,
que era por entonces uno de los galanes de moda de nuestro cine, gracias al enorme éxito de ¿Dónde vas, Alfonso XII? Y su secuela ¿Dónde vas, triste de ti? En cuanto a la protagonista, Saint Heredia decide hacerle un regalo a Concha, sabiendo lo mucho que le gustaba el personaje y lo que se había implicado en el desarrollo del proyecto, ofreciéndole el papel. La actriz enloquece con la propuesta, aunque enfundarse en la piel de la Susana no sería cosa sencilla. El director le hizo adelgazar 12 kilos para lucir el aspecto que deseaba para la película, encargándole un corsé que se tenía que quitar entre toma y toma, ya que le llegaba a cortar la circulación y a moratarle las piernas. El resto del reparto pertenecía a la formidable cantera de actores de carácter y gloriosos secundarios de nuestro cine, capaces de robar cualquier escena con su sola aparición. Para el papel de Don Hilarión no se plantearon más opción que la de Miguel Ligero, el actor que ya había dado vida al boticario en la versión de 1935 con tanto realismo como éxito, convirtiéndose en la representación viviente del viejo Tarambana ideado por Ricardo de la Vega. Ligero hizo del personaje uno de los iconos de su carrera, representándolo en la escena en diversas ocasiones e incluso en las grabaciones discográficas de la zarzuela llevadas a cabo por Ataúlfo Argenta en los años 50. La maravillosa Mercedes Vecino, que había tenido una vuelta espectacular al cine interpretando a Isabel II en ¿Dónde vas, Alfonso XII?, sería la señá Rita, mientras que Ángel Garasa, un actor español afincado en México tras la Guerra Civil Española, sería su esposo el tabernero. A pesar de su origen, Garasa representaría la parte mexicana necesaria en la financiación, ya que una productora mexicana se hacía cargo de una parte del presupuesto y su distribución en Hispanoamérica, donde la obra era también muy conocida y representada. La excelente Milagros Leal se haría cargo de la ambiciosa y retorcida tía Antonia. La bellísima Ira Neori daría vida a Casta, la hermana de la protagonista, sustituyendo a la inicialmente propuesta Elena María Teijeiro. Y un joven actor llamado Alfredo Landa iniciaría su imparable ascenso cinematográfico a partir de esta película haciéndose cargo del papel de Manolo, un personaje escrito por Saint Heredia para un tercer acto que no se encuentra en la zarzuela original y que muestra el desarrollo final de la historia en la verbena. Landa abordó este rol cómico que definiría en cierta forma su personalidad cinematográfica, con el que llamó poderosamente la atención del público y la crítica. El papel había sido pensado inicialmente para Manolo Gómez-Bur, pero fue la propia Concha quien recomendó a Landa al director, después de verle en teatro en una representación de Eloísa está debajo de un almendro. El director quedó tan convencido al verle que le contrató de inmediato. Con el reparto cerrado, una de las decisiones más arriesgadas que tomó el director fue la de que todos los intérpretes cantasen con su propia voz, en lugar de ser doblados por cantantes líricos como era costumbre en las adaptaciones zarzueleras de la época, lo que sin duda haría menos brillante la parte musical, pero dio una gran veracidad al resultado final de la cinta. El maestro Gregorio García Segura tuvo que trabajar arduamente con la música original para adaptarla a las intenciones del realizador y la tesitura de los actores, que salvo excepciones no eran cantantes profesionales. Vicente Parra contaba que Miguel Ligero le aconsejaba certeramente: cuando no llegues a alguna parte, hazla recitada, algo similar al estilo que el actor madrileño imprimía en su composición vocal del sempiterno Don Hilarión. Concha Velasco hizo un gran esfuerzo de preparación para estar a la altura. La actriz, que provenía del mundo de la revista, sabía defenderse cantando, pero consciente de sus limitaciones vocales, pidió a Saint Heredia, con gran inteligencia, que le dejase interpretar la soleá que en la obra canta otro personaje diferente al suyo, para poder lucirse en el baile, disciplina que como bailarina clásica dominaba perfectamente. El resultado fue una Susana definitiva y una de sus mejores intervenciones en cine hasta ese momento. Esto trajo algunos problemas de celos artísticos con Ira Neori, otra actriz de revista que se vio de este modo relegada sin ningún número musical para su lucimiento personal, teniendo que conformarse con las intervenciones de conjunto. De todo el reparto, es sin duda Mercedes Vecino quien mejor da la talla musical como la señá Rita. La actriz había empezado su carrera interviniendo en zarzuelas y revistas, llegando a ser segunda vedette de Celia Gámez, por lo que conocía el género al dedillo, además de poseer una tesitura vocal mucho más amplia que el resto de sus compañeros. Como ya se ha apuntado al principio, el guión fue obra del propio Saint Heredia, siendo sin duda uno de los mejores aciertos de la película.
El realizador tenía una larga experiencia como escritor y un talento especial para la traslación de asuntos cómicos de éxito, como demuestran los argumentos que escribiría para Celia Gámez en teatro, entre los que se encuentran algunos de los mayores éxitos de la estrella, como Yola, La Cenicienta del Palas o Si Fausto fuera Faustina. En este caso, ideó un prólogo y un epílogo que enlazaban el Madrid de 1963 con el de la época en la que se ambienta la zarzuela original a través del carácter de los personajes principales, dando de este modo un tono atemporal a la obra de Ricardo de la Vega en base a lo universal de los sentimientos que se expresan en la misma, cerrando la película con las coplas de Don Hilarión a ritmo de mambo en un salto temporal a otra verbena de nuevo en época actual, que fue una de las secuencias más discutidas en su momento, tanto por las limitadas condiciones para el baile de Vicente Parra, a quien se le ve perdido e incómodo, como por lo anacrónico y forzado que resultaba dentro del conjunto de la obra, aunque no es difícil adivinar en este final tanto una nueva oportunidad de lucimiento como bailarina para la protagonista, como la conexión con el tono de musical moderno que el realizador intenta imprimir a toda la cinta, en una secuencia con reminiscencias en su estética y estilo, salvando todas las distancias del West Side Story que actriz y director habían visto en la escena parisina y que dio inicio al planteamiento del proyecto. Tanto el vestuario debido a Antonio Cortés y elaborado por la sastrería Cornejo, como los decorados de Enrique Alarcón son magníficos y contribuyen de manera decisiva a la ambientación y triunfo de una obra que, sin ser redonda, se alza como una de las últimas grandes películas en la carrera de su director. En relación al vestuario, se produjo una sonada anécdota que trajo de cabeza al equipo y se saldó con una cuantiosa multa para la script Carmen Salas, aunque no se sabe a ciencia cierta quién saldó finalmente la cuestión. El problema vino por el chaleco del boticario en las escenas más representativas del personaje en la película. Cuando don Hilarión sale de su botica al encuentro de las chulapas con las que piensa pasar una noche inolvidable, a los acordes de una morena y una rubia, el chaleco de este es de color blanco, mientras en las escenas que se desarrollan en la verbena es de un fuerte color morado. Parece ser que el problema vino derivado porque el visionado de las tomas se realizaba por entonces en blanco y negro, antes de pasar al montaje definitivo en color, por lo que el fallo pasó desapercibido, pero al realizar la proyección con el productor mexicano en color se dieron cuenta del error, por entonces difícilmente subsanable, ya que los decorados se habían desmontado puesto que el rodaje se trasladaba a la Fuente del Berro para la parte de la verbena, con lo cual volver a montar todo suponía un desembolso de dinero muy elevado que la producción no estaba dispuesta a llevar a cabo por el color de un chaleco, aunque exigió a Carmen Salas una sanción de 800.000 pesetas de la época, que se comenta finalmente pagó el realizador de la cinta. El estreno se realizó en medio de un enorme despliegue mediático el 9 de diciembre de 1963 en el madrileño Cine Capitol, con la presencia de todo el elenco. Al término de la proyección, Concha Velasco y Vicente Parra fueron llevados en hombros gran vía abajo por los espectadores, colapsando la arteria madrileña al tráfico. La cinta estuvo cerca de un año en cartel, convirtiéndose en una de las sensaciones de la temporada, éxito que se replicaría en su estreno mexicano. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido, ya sabéis, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos ninguna de las novedades del canal y seguir promocionando la historia de nuestro cine.